buenas noches. Le doy gracias al Eterno por permitirme estar nuevamente un día más aquí en esta radio, Vida Nueva P, su radio en movimiento desde Agua Prieta, Sonora, México, y en su programa, Javerín Jalabar, Amigos de la Palabra. Y hoy el tema que nos confiere le he titulado Entendiendo el trasfondo cultural y religioso del apóstol Pablo. Le doy gracias al Eterno porque me permite nuevamente estar en este lugar. Por fallas técnicas y algunos otros inconvenientes no habíamos podido estar, pero bendito sea el Eterno que nuevamente nos permite. Pues bien, como les decía, el tema es entendiendo el trasfondo cultural y religioso del apóstol Pablo. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué es tan importante estudiar al apóstol Pablo desde su contexto cultural y religioso? Y les voy a decir por qué, porque en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, las escrituras dicen lo siguiente: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también a nuestro hermano Saulo, según la sabiduría que le ha sido dada. Les he escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es una persona indocta? Es una persona no preparada, es una persona que a veces dice algo que no es. Entonces, para estudiar al apóstol Pablo, para entender los escritos del apóstol Pablo, nosotros tenemos que estudiarlo desde su contexto hebreo, desde su contexto cultural y religioso. ¿Quién era Pablo? ¿O quién era el apóstol Saulo? Voy a referir unas escrituras para ponernos en contexto y para poder ir entendiendo quién era este gran hombre. En Hechos, capítulo 22, verso del 1 al 3, dice la escritura: varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Entonces aquí en esta primera cita dice que ¿qué? Que les estaba hablando en lengua hebrea. También él les dijo que era judío no porque perteneciera a la tribu de Judá, sino judío ¿de qué? De religión, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conformado a la ley de sus padres y celoso, es decir, celoso, de hecho esa palabra celoso, de donde viene los celotes, un grupo radical de ese tiempo. Otra cita es Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿De dónde era? De la tribu de Benjamín. ¿De dónde más? De las 12 tribus, pero exactamente estaba hablando de las 10 tribus dispersas hacia el norte. En Filipenses capítulo 3, verso 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, ¿qué era? Conforme a la ley, fariseo. Y cuando nosotros leemos estos relatos, debemos de entender que Pablo vivió un judaísmo muy diferente a nuestro Señor, a nuestro Mesías, a Yeshua. Aunque estaban conectados en la misma fe, los dos tienen niveles rabínicos diferentes.
¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús no salió más allá de Galilea y de Samaria y de Judea, solo a excepción del relato que se nos menciona de la mujer sirofenicia. Salió un poco más allá de la región de Tiro. El ministerio del Señor se concentró 100% a los judíos y no al pueblo gentil. Él mismo incluso les prohibió a sus apóstoles ir al pueblo gentil. Y para verificar este hecho, voy a citar Mateo capítulo 10, versos del 5 al 6. Dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de Goy, o sea, de gentiles, no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, Pablo nace en Tarso, en Tarsis, en la región de Turquía. Por lo tanto, hay tres características que nosotros debemos distinguir del apóstol Saulo. Él es judío, decíamos, por su religión. Es griego por su cultura. Y es ciudadano romano por su nacimiento regional. Él nace en la diáspora y por lo tanto no ve a los gentiles con la misma óptica que lo veían los que radicaban en Jerusalén. La mentalidad judía de los que habitaban en Jerusalén de ese tiempo era que el extranjero, el gentil, era el invasor. Y estamos hablando concretamente de los romanos que habían llegado a conquistarlos. Pero en la cosmovisión de Pablo, es el vecino, es el amigo, es el que con el cual él convivía. Entonces todo esto marcaría la visión de Pablo de ver a los gentiles de manera diferente. Y para entender esto también debemos de entender que al ser de la ciudadanía romana, él le daba ciertos derechos y ciertos privilegios dentro del pueblo gentil. Ahora esta ciudadanía se obtenía de dos maneras: por servir en el ejército romano o por comprar esa ciudadanía. Pablo hace referencia a que él es ciudadano romano por el hecho de vivir en una provincia romana. Pero ¿cómo llegaron ahí sus padres? Seguramente ellos no eran ciudadanos romanos, o bien su padre sirvió en el ejército, o bien compró la ciudadanía. Otra característica del apóstol Saulo es que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era nieto de uno de los más grandes hombres que han nacido dentro del contexto hebreo. Era Gilel. Él fundó una escuela muy importante en los tiempos antes del Señor. Entonces eran personas sumamente instruidas, y el apóstol Saulo o Pablo fue instruido en base a este lineamiento, en base a estos principios de esta escuela. Entonces le decía que el Señor incluso le prohibió a sus discípulos ir a los gentiles. En Lucas capítulo 7, verso 22, dice la escritura, y respondiendo que Yeshua les dijo, id y háganle saber a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, la característica del apóstol Pablo es que su audiencia, o a las personas que les comparte, es una audiencia muy diferente que la del Señor, que la de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Yeshua, su audiencia es a los pobres. Dice aquí en la escritura que acabamos de citar, en Lucas capítulo 7, verso 22,
y a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces, Jesús o Yeshua tiene a los pobres en la mayoría de sus seguidores. Mas, sin embargo, el apóstol Saulo tiene la élite. Él tiene que debatir con filósofos, porque en la región que él nació, había una escuela de los epicureos. En Hechos capítulo 17, verso 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de la besorá de Yeshua, o sea, del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, para debatir con ellos se requería de un nivel intelectual muy alto. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Que Pablo sabía más que Yeshua? De ninguna manera estoy diciendo eso, sino que la manera de ejercer el concepto rabínico era muy diferente, porque en los tiempos de ellos había dos tipos de ejercer el ministerio rabínico. Vamos a hablar de Yeshua. Yeshua era un rabino de Agadá. ¿Qué era un rabino de Agadá? Era un rabino que agarraba e ilustraba con conceptos del campo, con ejemplos del campo, y les enseñaba una verdad. Y esto lo hacía a través de las mashal o mashalot, que nosotros conocemos comúnmente como parábolas, que eran narraciones ilustradas en base a ¿qué? En base al conocimiento de la naturaleza. Mas, sin embargo, Pablo es un rabino de halajá, es decir, era un rabino que versaba su conocimiento en la jurisprudencia de la Torá. La diferencia era que Pablo citaba siempre los textos hebreos y el Señor los ilustraba. Pablo los decía así tal cual, pero el Señor Jesús los ilustraba. Pues bien, Pablo comienza a predicar en Damasco. En ese tiempo, en esa región había 32 sinagogas. Y ahí su mensaje básicamente se centra en que Yeshua es el Mesías. En Hechos capítulo 9, verso 19-22 dice la escritura, y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba el Mashiach en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías esperado. Esto causó un gran conflicto y Pablo tiene que salir huyendo de ahí, y de ahí es enviado a Tarso. Es ahí a donde aparece otro personaje que las escrituras refieren como Bernabé. Él lo da a conocer en el año 39 y comienza su primer viaje misionero. Es Bernabé quien lo lleva a Chipre, y en esa región él pasa 10 años, ya posteriores a la resurrección del Señor. ¿Qué ve Pablo en las sinagogas de la diáspora? Él lo que empieza a mirar es que no son lo mismo las sinagogas que están en Jerusalén a las que están fuera de Jerusalén, es decir, en la diáspora. ¿Por qué? Porque en las sinagogas de Jerusalén, ahí solamente había judíos, y él los conoce muy bien porque se había hecho entre ellos. Pero de igual manera, él conocía la otra parte, la parte de la diáspora, porque él había nacido fuera de Jerusalén. Entonces, nosotros aquí empezamos a ver que emergen personajes que se les llama prosélitos. ¿Quiénes serán estos prosélitos? Cuando usted ve en las escrituras la palabra prosélito, ahorita lo va a entender.
Bueno, en las sinagogas estaban constituidas en base a que había 3 secciones diferentes. Es decir, en la primera fila estaban los judíos genealógicamente nacidos, dentro del contexto judío, conformados conforme a la Torá y todo eso. Pero en el segundo nivel estaban los prosélitos de justicia. Es decir, eran aquellos que no eran necesariamente judíos genealógicos o que se habían apartado, pero que después tenían que hacer su conversión al judaísmo. Es decir, tenía que hacerse o practicarse la circuncisión y observar completamente todos los preceptos de la Torá. En Hechos, capítulo 13, verso 43, nos dice lo siguiente: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, o sea, de los prosélitos piadosos, seguían a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pues bien, estos eran los prosélitos de justicia, los que estaban en medio. Pero había otro grupo que estaba más marginado, pero que en la mayoría de los casos era la gran mayoría. Y a esto se les llamaba, a este tercer grupo se les llamaba prosélitos de la puerta o temerosos de Dios. Cornelio era uno de ellos. En Hechos capítulo 10, verso del 1 al 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quiénes eran estos? Temerosos de Dios. Cuando hablamos de que eran temerosos de Dios, eran personas que simpatizaban con el judaísmo, con los principios de la Torá, que incluso lo observaban, que era lo único que los separaba, que ellos no se habían hecho la Brit Milá, es decir, el pacto de la circuncisión. ¿Y por qué no se los habían hecho? ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy complicado hacerse la circuncisión ya de grande, porque conllevaba que muchas veces pudieran contraer una infección, y aparte pues era muy doloroso, pero ya en casos extremos hasta perder la vida. Entonces la orilla estaba lleno de ¿qué? De estos prosélitos que se les llamaban, como decíamos, prosélitos de la puerta o temerosos de Dios. Y Pablo aquí ve algo y él dice: estos que están al frente pueden tener la circuncisión y no observar correctamente la Torá, pero estos que están hasta la orilla no pueden estar circuncidados y pueden guardar de manera correcta lo que nos dice la Torá. Entonces, para mí, hablando Pablo, para mí, estos son más judíos, estos de acá, de la orilla, que estos que están al frente. Y él empieza a estudiar profundamente lo que en el judaísmo se le conoce como la Tanaj, o el Tanaj, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y él dice lo siguiente: ¿cuándo Abraham creyó en Dios? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no lo estaba? Dice, no, cuando no lo estaba. Y dice, ¿cuál fue la muestra de la circuncisión y de la fe de Abraham? El que él se circuncidara físicamente, pero del corazón ya él lo estaba. Y él escribe esta carta a los romanos, y voy a citar Romanos capítulo 2, verso 25 al verso 29. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la Torá o de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío
el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo, como fariseo, era un intérprete de la ley, de la Torá. Y como tal, él interpreta algo que ni Yeshua ni los apóstoles hicieron. Saulo hace algo que Yeshua no hubiera hecho. Y cuando se enteran los celiajos, es decir, los apóstoles, lo llaman a Jerusalén para que explique por qué él está declarando judío a todo el mundo, sin circuncisión. Ahora el problema ya no era de que si Yeshua era el Mesías, ahora era más grave. ¿Por qué? Porque Pablo estaba reformando el judaísmo. Pero ¿saben qué hace Pablo? Hace algo tremendamente insólito. Pablo no llega con las manos vacías a Jerusalén, sino con la recolecta que él mismo había instituido. Y vamos a verificarlo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Él lo dice así. Y pues bien, esto degeneró en que se hiciera el primer concilio de Jerusalén, que está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. El pensamiento de Pablo era esto, Efesios capítulo 3, versos del 6 al 7, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora bien, mi pregunta es esta, ¿esto a Pablo le da el derecho de invalidar un estatuto perpetuo de parte del Padre Eterno? Yo creo que de ninguna manera. ¿Qué se estaba aplicando aquí? Se estaba aplicando las leyes de extranjería, concretamente las leyes de Noaj. Entonces llega Pablo, por causa de todo lo que estaba haciendo, ¿y saben qué? Le piden cuentas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Pablo? Pues ¿saben qué? Pues esto es lo que yo estoy haciendo. Usted puede verificarlo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y empieza a explicar, pero ¿saben qué? Que Pablo no resuelve nada, sino lo hace Jacobo el justo, porque ni aún Pedro. Y ahí se queda que se observen estas leyes de Noaj o de Noé, estos preceptos, y que no se les imponga carga a la gente que no es judía, como en el caso de la circuncisión y demás. Pero sí tiene que haber ciertos lineamientos por el momento. ¿Por qué? Porque al final, cada Shabbat o cada sábado, hay quien les predique de la ley de Moisés, de manera que lo van a ir aprendiendo paulativamente. Entonces no se le podía exigir a una persona. Entonces ellos tenían la opción de decir, ¿sabes qué? Desechamos a los goy, pero Pablo les dice, ¿saben qué? Miren, todo lo que ellos también están aportando les va a servir para su ministerio. Es decir, en este caso, todo lo que se recaudaba iba, ¿a dónde? Iba a Jerusalén, comúnmente. Bueno, yo les preguntaba que si lo que el apóstol Saulo estaba haciendo le daba el derecho de invalidar lo que era la Brit Milá o el pacto de la circuncisión, y les decía que de ninguna manera. Fíjense lo que dice Génesis
capítulo 17, verso del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 80 días será circuncidado, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La segunda pregunta que aquí nos haríamos: ya en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, existía la circuncisión o la brit milá del corazón, o Pablo se lo estaba inventando. Miren qué dice Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. Es decir, en otras palabras, que el Señor no solo quería la circuncisión física o visible, sino la invisible. En otras palabras, era hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Es decir, lo celestial no anula lo terrenal o viceversa. Cuando ya está decretado por parte del Padre. La circuncisión de que habla Moisés es algo que nosotros podemos hacer, y esto es quitando de nosotros todo lo que hace a nuestro corazón insensible a lo espiritual, insensible a lo espiritual. Un corazón incircunciso es aquel que tiene dureza y no cumple ni acepta la guianza de Dios a través de su palabra, y se le aplican conveniencias. Por el contrario, un corazón circuncidado es aquel que atiende su palabra con gozo, con amor, escucha la voz del Espíritu. Bueno, en Colosenses capítulo 2, verso 11, dice también: en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Esto es la confirmación de lo que decía Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27. Dice la Escritura: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y aquí viene lo que es el nuevo pacto. Fíjense qué dice Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si una persona judía no se circuncida, está quebrantando el pacto abrámico. No podemos mezclar una circuncisión con otra. Una no anula la otra. Esto sí se complementa la una a la otra. Es decir, se une lo físico con lo espiritual. ¿Cómo cree que reaccionaron los judíos genealógicos o de cepa de la primera fila cuando Pablo hizo esto? O el apóstol Pablo hizo esto. Reaccionaron mal. Y tuvo que haber un debate para ver qué vamos a hacer con estos. Entonces, Pablo, como era un rabino de Halajá, conocía muy bien las leyes rabínicas, las leyes de la Torá o toráticas, y llegan a un acuerdo que nosotros nos debemos de abstener. ¿De qué? De que no comer
carne con sangre, carne con su sangre. Es decir, un animal se debe de desangrar, de no comernos la sangre o la ingesta de sangre. De igual manera, no comer lo sacrificado a los ídolos o a los muertos incluso, porque es una costumbre pagana. Fíjese qué dice Levíticos capítulo 18, verso 30. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen con ellas. Yo, el Señor, su Dios. Entonces, no teníamos que comer cosas contaminadas o ofrendadas, algo que no fuera lo del Eterno. De igual manera, teníamos que implementar justicia en nuestros lugares de origen. Debe de haber justicia. Entonces, para entender a Pablo, requerimos de mucho estudio, de meternos más a fondo para poder entender, porque en muchos pasajes tal pareciera que el apóstol Pablo se contradice, pero nosotros no lo podemos entender. Si en ese tiempo, en ese momento, tuvo que haber el primer concilio en Jerusalén, imagínense, nosotros estamos a 2000 años de distancia de ese hecho, con una cultura completamente diferente. Entonces, a veces agarrar un pasaje o un capítulo, a veces para tratar de dar una explicación del apóstol Pablo sin conocer todos estos conceptos, nos van a llevar a un error. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es tratar de entender todo el entorno cultural, histórico, desde la perspectiva hebrea. No podemos entender mucho de lo que el apóstol Saulo, de lo que el apóstol Pablo dijo, o de lo que él citó, si nosotros no tenemos este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder, porque somos indoctos, no estamos instruidos en toda la riqueza espiritual de que Pablo escribió a través de sus cartas. Hay algunas cartas que son más fáciles de entender, pero hay unas cartas que la mismo Pedro citando dice que son difíciles de entender y que muchos tuercen. Si eso era en ese tiempo, ahora imagínense en este tiempo. Y hay muchos pasajes que hacen referencia. Entonces, cuando hablamos incluso de la ley, como todo en las cartas, desde el contexto de nuestra lengua, se escribió como ley. A veces ni siquiera sabemos que Pablo hablaba de 7 leyes. La ley del pecado, la ley de Cristo, etcétera. ¿Cómo podemos entender al apóstol Saulo si nosotros no tenemos toda esa información? Es decir, ¿cómo podemos hacer algo si carecemos de todos los elementos? ¿Cómo podría usted ensamblar algo si usted no tiene todas las piezas? Entonces tenemos que ir y entender desde atrás, porque tal parece que a veces los escritos de Pablo están sobre encima del Padre Eterno, de lo que dictó el Padre Eterno, incluso de lo que el Señor Yeshua dijo. Pero no es así. A veces como que tiene más peso lo que Pablo dijo que incluso lo que el mismo Señor Jesús dijo. ¿Qué dijo? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque ni una tilde, o sea, ni una pequeña coma pasará hasta que todo se cumpla. ¿Saben por qué? Porque dice que la ley de Dios es perfecta, lo dice el Salmo 119, que convierte. Entonces debemos de entender que
hay leyes que ya no se deben de observar, pero hay que entender qué leyes. Hay leyes ceremoniales. O sea, ya no tenemos por qué estar sacrificando un cordero, porque nuestro cordero fue el Señor que se dio por nosotros. Entonces, cuidado cómo interpretamos al apóstol Pablo. Porque si no, de otra manera vamos a caer en un error, en un grave error. Y más si nosotros que compartimos la palabra no nos metemos a tratar de entender, a tratar de profundizar, vamos a llevar a un error de que nos escucha. Yo les animo, yo les incito a que se profundicen, a que busquen. Hay mucho material que podemos tener a nuestro alcance de personas que han escrito, que han estudiado más de fondo al apóstol Saulo, al apóstol Pablo. Y de hecho, Pablo es un apodo. Pablo significa pequeño, porque él dice que como a un abortivo se le había aparecido por último el Señor a él, y que él no merecía ser apóstol. ¿Por qué? Porque él había sido perseguidor de los primeros simpatizantes del Señor. Entonces, no quiero extenderme mucho porque ya entraríamos en lo que ocurrió en el primer siglo para poder entender cómo nace el cristianismo, cómo se separa del judaísmo y todas las implicaciones, todas las situaciones que se dieron a causa de este hecho histórico. O sea, todo lo que tuvo que ver con la destrucción del templo, con que Jerusalén ya no fuera la sede, de cómo este hecho de Pablo afectó el hecho de que las sinagogas se llenaran de gente gentil que ya no tenía completamente claro los preceptos que la Torá ordenaba. Entonces hubo una situación ahí que se distorsionó y que nosotros para entenderlo pues tenemos que estudiar parte de esa historia para poderlo complementar cuando nosotros leemos las escrituras. Porque si pasamos por alto esos hechos históricos, de igual manera nos vamos a quedar a medias. Y vamos a tener un evangelio a medias. Y pues yo le animo a que le pregunte a su líder, a su pastor, a que le enseñe de fondo, bien, estos hechos. Pues que el Eterno los bendiga. Si el Señor permite, estaremos de nuevo la próxima semana a esta hora. Y pues gracias nuevamente. Reciban un cordial saludo desde Agua Prieta, Sonora, México, y su servidor está a la orden por si tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanlo ahí en el chat del staff y con gusto vamos a tratar de traer luz en cuanto a este tema. Y si no lo sabemos, pues podemos preguntarle a gente que tenga un nivel de preparación más elevado. Que Dios los bendiga. Laila Tov, buenas noches.